Padre, te pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Redentor, que cubras toda necesidad de este varón, de su esposa y de su descendencia, que cubras todas sus necesidades, que le des fortaleza física, que le des sabiduría, inteligencia, amor y paciencia para su congregación que la está liderando, bendito Padre, porque tú lo escogiste a este varón para eso, mi Señor. Te pedimos que tu Ruach HaKodesh descienda, Padre eterno, y nos dé palabra de edificación, de sanación, Padre, que nos dé palabra de sabiduría, que cada uno abramos nuestro corazón, nuestra mente para recibir esa palabra y cada uno tomemos lo que corresponde a este mensaje que viene de nuestro Padre eterno a través de su Ruach HaKodesh y de este siervo de Dios. Bendito seas, Padre eterno, bendice la vida de este varón. En el amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento. Alabado y glorificado sea el Señor en este tiempo, porque su palabra siempre es amén. Primeramente, reciban de parte de la Iglesia Hermana el Divino Salvador de Neza un caluroso y afectuoso saludo. Le doy gracias a Dios el poder estar aquí una vez más compartiendo, el poder estar aquí un día más, el poder y poder exteriorizar y dar a conocer por medio de la predicación la palabra de Dios. Espero que en esta mañana cada uno de nosotros pueda ser formado y fortalecido en el hombre interior por el Espíritu. Amén. Cada uno de nosotros en este tiempo tenemos prioridades, tenemos necesidades, y creo que en esta mañana es una oportunidad importante para que Dios bendiga los corazones. Yo no sé cuál sea su prioridad en esta mañana, yo no sé cuál sea su prioridad en este tiempo, pero Dios definitivamente dice que para Él nuestros pensamientos son palabras claras hacia Él. Y creo que en este momento, en este día, Dios quiere que lo busquemos en una forma intensa, en una forma abierta, en una forma real, para que podamos encontrarlo en el transcurso del día y por todo el tiempo. Amén. El mensaje asignado en esta mañana es un mensaje que todos conocemos, la fe. La fe es una palabra corta que tiene un significado, un trasfondo, pero también tiene una relevancia importante en el caminar de los hijos de Dios. Amén. Y en este tiempo definitivamente, si hacemos una pregunta respecto al significado o la interpretación que usted le pueda dar a esta palabra, todos tenemos cierta idea y cierto concepto hacia esta palabra que se llama, o que dice que es fe. Es una palabra corta, pero con un trasfondo tremendo. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, cada quien va a tener un concepto, ¿verdad? Un concepto hacia lo que su corazón en este momento o en este tiempo pueda sentir acerca de esta palabra, ¿verdad? Pero fe, ¿qué es la fe? Si hablamos de la fe, inmediatamente nos podemos ir al libro de Hebreos 11:1, ¿verdad? Y la Biblia tiene una serie de significados, ¿verdad? Que si nosotros empezamos a escudriñarla, vamos a encontrar bastantes significados de fe, ¿verdad? Pero yo le puedo decir en esta mañana, que fe, un concepto importante y bien definido, es conocer, creer y vivir confiado en el corazón de Dios. Conocer, creer y vivir confiado en el corazón de Dios. Pero también fe es conocer y creer lo que Dios ha prometido para mi vida. ¿Quién puede decir amén? Conocer, creer las promesas de Dios para mi vida.
Y en estos momentos espero que le pido al Señor que cada corazón sea bendecido y fortalecido. Y que la petición de su corazón en esta mañana pueda ser respaldada, ¿verdad? Y que haya una respuesta favorable para nuestras vidas. Existen muchas historias respecto a este tema que es muy importante. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo número 10. Libro de Marcos, capítulo número 10. Esta historia, creo que cada uno de nosotros ya la conoce. Es una historia importante y es una historia que le titulé Una fe demandante. Para recibir bendiciones de parte de Dios. Una fe demandante para recibir bendiciones de parte de Dios. No se pierda la oportunidad de poder decir amén cuando tiene que decir amén. Vamos a hacer esa lectura. Dijimos Marcos capítulo número 10, vamos a leer del versículo número 46 al 52. Creo que esta historia es una historia en lo personal relevante hablando de este tema de la fe, una fe demandante para recibir bendición de parte de Dios. Amén. Dice la Escritura así, esta es la bendita palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta escritura, esta ilustración que leímos en esta mañana, nos da ciertos elementos y ciertos mecanismos para que usted pueda recibir bendición de parte de Dios. No sé si usted en esta mañana venga por un milagro. No sé si en esta mañana usted venga por un apetito, ese anhelo de su corazón. Como les dije hace un momento, yo no sé cuál es su prioridad en este tiempo, pero Dios sabe y conoce su área estéril. Es área que no da fruto. Es área que necesita en todo tiempo ser renovada y restablecida. La Escritura en el verso número 1 nos dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jericó era una ciudad principal, ¿verdad?, de Palestina. Verso número 2, yo quiero 47, vamos a seguir inmediatamente, se fue nomás un breviario. Verso número 47, ¿qué dice? Y aquí empezamos, hermano, empiece a recibir la palabra. Empiece a recibir la bendición de parte de Dios, porque en esta mañana Dios anhela en su corazón el que usted pueda recibir ese milagro que anhela
y que desea. Verso número 47. Y oyendo, fíjense, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo viene la fe? Romanos 10:17 dice: y la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Fíjense lo que hizo este varón. Y oyendo, empezó él a generar ese milagro. Hermano, en esta mañana Dios nos habla y quiere transferir esos mecanismos que debemos emplear para recibir bendición de parte de Dios. Cuando dice la palabra, y oyendo que era Jesús Nazareno, Él nos quiere decir en esta mañana debemos de aprender ¿a qué? A escuchar, ¿verdad? ¿Para qué? Para formar una creencia real, para empezar a generar fe en quién hemos creído en este tiempo. Debemos, algo importante, quiero hacer un paréntesis aquí. Aquí dice oír. Y no es lo mismo oír que escuchar. Probablemente aquí haya un error de transliteración, porque oír es nomás percibir lo que estamos oyendo, pero escuchar es ponernos, ¿cómo podría decirles? Es estar inmersos en la palabra, pero con la aplicación de nuestros 5 sentidos. Por eso debemos aprender a oír. ¿Y qué hizo Bartimeo en este tiempo? Oyendo, dice, oyendo que era Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Probablemente este varón empezó a escuchar y dijo: si Dios pudo obrar milagro en esta persona, yo sé que lo va a poder hacer también conmigo mismo. Amén. Yo sé que lo va a poder hacer conmigo mismo. Hermano, una pregunta: ¿en dónde entra el conocimiento? ¿A dónde entra la información primeramente? En nuestra cabeza. En nuestra cabeza. Amén. ¿En dónde entra esa información primeramente, ese conocimiento, esa creencia, verdad? Este varón lo que hizo, oyó que Jesús pasaba por la ciudad y formó una creencia. Pero esa creencia no la dejó en su cabeza, sino que la bajó a su corazón. Amén. ¿Estamos ahí o no estamos ahí, iglesia? Amén. La bajó a su corazón. Ante este punto, si el conocimiento se queda en nuestra cabeza, fíjese lo que le estoy diciendo, si el conocimiento solamente se queda en su cabeza, no vamos a poder primeramente a formar una creencia real de quién es Jesús, quién es Yeshua. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? ¿Verdad? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque las pruebas, el enemigo avienta los dardos a la mente, exactamente. Porque el enemigo siempre va a querer sacar ventaja de nuestros pensamientos. El enemigo en todo momento va a estar ahí. ¿Y sabe qué? El enemigo no se va a tentar el corazón. El enemigo da duro, como dicen por ahí, y a la cabeza, sin misericordia. Entonces, el diablo siempre manda las pruebas, como dijimos, a la cabeza, ¿verdad? ¿Y sabe qué empieza a generar en nuestro corazón y en nuestra mente? No, Dios no te puede restaurar. Dios no va a levantar a tu familia. Dios no va a poder restablecer tu matrimonio. Siervo de Dios, servidor,
¿Sí me explico? Ese tipo de ataques. El enemigo inmediatamente acecha para querernos desviar, ¿verdad?, del verdadero camino en este tiempo. Entonces, tienes que bajar, hermano, tienes que bajar esa creencia de tu cabeza a tu corazón, ¿verdad? Porque yo le digo en esta mañana que no es lo mismo creer en Dios con la cabeza que con el corazón. No es lo mismo seguir a Dios con la cabeza que con el corazón, ¿verdad? Hermano, cuando usted habla, cuando usted predica, cuando usted evangeliza, cuando usted comparte las palabras, deben de exteriorizarlas de corazón a corazón, porque si usted las transfiere de cabeza a cabeza, híjole, creo que para Dios no le sirven. Para Dios no le sirven en ningún momento, ¿verdad? Entonces, yo quiero que capte esta palabra y que la reciba, pero que también esta palabra la baje a su corazón, ¿verdad? Para que al salir de este lugar, usted pueda ser formado, fortalecido en su fe. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de la fe? Vamos a otro concepto de Biblia. Hebreos, ¿qué dice? Sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Porque todo el que se acerca a Dios debe de creer que le hay, dice la Biblia. O sea, hermano, todo el que se acerca a Dios quiere decir, o sea, debe de creer que le ha perdonado. Amén. Y que Él es galardonador, ¿de quién? De los que le buscan. ¿Cuáles son esos galardones? Esos galardones es la respuesta a las oraciones. Esos galardones es la respuesta al servicio. Esos galardones es la respuesta a la entrega, a la disciplina, a la lealtad, a la fidelidad y a la fe que Dios me ha dado. Porque la fe genuina, hermano, la fe genuina produce un cambio sustancial y radical en la vida del creyente, hablando de conducta y de carácter, Dios santo. Hablando de conducta y de carácter. Por eso la Biblia también nos dice que Él quiere siervos enteramente preparados, pero también conforme a su corazón. Yo no sé en esta mañana cuál sea su área estéril, pero Dios y usted la conoce. Y si usted viene por un milagro, y si usted en esta mañana tiene la certeza, la seguridad y la convicción de que Dios puede bendecirle, empiece a tomar empiece a ¿cómo se dice? A adquirir esa bendición de parte de Dios. ¿Estamos ahí o no estamos ahí, iglesia? ¿Verdad? Cuando nosotros hacemos esa aplicación del conocimiento, el poderlo recibir y bajarlo a nuestro corazón, estoy muy seguro que la vida de la persona, la vida del creyente cambia en una forma radical. Hay ciertas manifestaciones del Espíritu Santo, pero cuando verdaderamente el Espíritu Santo toca el corazón y la vida de alguien, en lo personal, esa es la manifestación más clara, visual e importante, cuando la vida cambia en una forma total. Por ahí me dice alguien, cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo, hasta su forma de caminar cambia, en su forma de expresar las palabras. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Ese mismo verso 47, primero oyó, pero ¿sabe qué? Vamos a extraer algo importante, un elemento importante de este verso. Dice, y sus discípulos y una gran multitud, el 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, oyendo. Primero, ¿qué dijimos? Oyó, ¿verdad? Dice que empezó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Primero oyó, pero aquí también habló. Hermano, ¿qué dijo? Hijo de David,
ten misericordia de mí. ¿Verdad? ¿Usted sabe lo que estaba diciendo en ese momento Bartimeo? ¿Usted se puede imaginar el trasfondo de las palabras de este varón? ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo? Yo sé que tú eres el Mesías prometido. Yo sé que tú vienes de la casa real a restaurar mi vida y mi corazón. Yo sé que vienes de la casa real a dirigir a tu pueblo de Israel. Dios. Y en esta mañana Dios promete y cumple su palabra. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero para esto necesitamos desarrollar y adquirir esa fe real, formar una creencia real, ¿verdad? Bajarla al corazón. Y ahorita tocamos 2 puntos: oyó y habló. Otro punto importante: aceptó. Aceptó, ¿verdad? Cuando dijo Jesús, le dijo a Bartimeo, le habla a Jesús y le dice hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que Dios tenía instrucciones importantes para su vida y para su pueblo. Y vuelvo a reiterar, el enemigo, hermano, siempre va a venir a poner duda en su corazón, porque la duda es lo contrario a la fe. El enemigo siempre va a querer venir a poner duda y temor en su corazón, porque la fe o la duda es lo contrario a la fe. ¿Para qué quiere hacer el enemigo esto? Para que usted no confiese, ¿verdad? Para que usted no pueda confesar con su boca lo que Dios quiere darle en este momento. Prepare su corazón, porque Dios en esta mañana quiere restaurar. Porque Dios en esta mañana quiere bendecir. Porque de esta mañana Dios quiere formar y fortalecer las vidas, reafirmarlas hacia un camino diferente. Recuerden, ahorita vamos a leer donde habla y le dice: ¿tu fe te ha sanado? ¿Te ha sanado? Dice así. Ahorita vamos a checar este punto y no quiero adelantarme. Verso número 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. ¿Qué clamaba y qué decía? Hijo de David, ten misericordia de mí. Reitero, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. ¿Qué decía? Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, debes de saber que en tu vida y a tu alrededor siempre se van a levantar enemigos contra la palabra de Dios. El predicar el Evangelio, el poder dar a conocer las buenas nuevas de salvación. La misma Biblia nos dice, ¿verdad?, que Él no vino a unificar, sino que vino a ¿qué? Aquí se confirma esto, ¿verdad? Siempre se van a levantar enemigos en contra de la voluntad y la palabra de Dios. ¿Y quiénes son esos enemigos? Primeramente, el mundo, ¿verdad? ¿El mundo y quién? Sus tradiciones. ¿El mundo y quién? Y sus creencias. Punto número 2, el diablo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque él que no quiere que conozca
la voluntad de Dios. 3, las personas y uno mismo. Pero aquí en esta parte de la Escritura, ¿quiénes se levantaron? Las personas, ¿verdad? Para reprender a Bartimeo y se callara. Hermano, ¿sabe quiénes son el día de hoy ese tipo de personas? Esas personas que van en la calle con su Biblia, esas personas que incluso le comparten la palabra y que única y exclusivamente usan la misma palabra para dar de bibliazos a la gente. Esas personas que no viven lo que está escrito aquí. Ese tipo de personas son las que se levantan. Y desafortunadamente en las iglesias existe ese tipo de personas, ¿verdad? Que usan la Biblia, ¿qué? Como dicen por ahí, como desodorante. Y única y exclusivamente la usan, ¿para qué? Para reprimir al hermano. ¿Sí me explicó? Verso número 49. Entonces Jesús mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Amén. Ten confianza, esas son las cosas chistosas de la Biblia. Ten confianza, dice, el Señor te llama, ¿verdad? Pero yo creo que estas personas hubiesen querido tener la misma fe, ¿verdad? La misma fe que Bartimeo en este tiempo estaba desarrollando, ¿verdad? Y sí, volviendo a la vida de Bartimeo, Bartimeo sabía. ¿Por qué hablaba de esta forma? Porque Bartimeo sabía quién era Jesús. Por eso le dijo: hijo David, ten misericordia de mí. Hermano, verdaderamente yo le hago una pregunta. ¿Verdaderamente usted sabe quién es su maestro? El que puede bendecir, el que puede sanar, el que puede restaurar. ¿Verdaderamente usted sabe quién es su maestro? ¿Verdad? ¿Sí? Háblele. Entonces háblele. Porque la Biblia dice en el libro de Génesis que cada tarde Él bajaba. Él bajaba y tenía comunión con Adán y con Eva. Y platicaba platicaba ahí con ellos. Yo no sé si cada tarde llegaba a las 6, ¿verdad? Y Adán bajaba un fruto, ¿verdad? Bajaba una sandía, qué sé yo. Y empezaba esa plática. Y esas personas se quedaban anonadadas y decían: ¿quién no quiere ser como Jesús? ¿Lo has escuchado? Pues vamos a preguntarle. Y llegaba el otro día, empezaban a tener comunión, ¿verdad? Empezaban a tener comunión y le decían: ¿cómo le hacemos? Porque queremos ser igual que tú. Nuestro Señor Jesucristo, creo que en ese momento los veía sus caras y reía. Y empezaban a tener comunión con Él. Le estaba dando la fórmula en ese momento. Le estaba dando la respuesta de la forma en que podían ser como Él. Y aquí estaba hablando en una forma, pues no sé, de enseñanza abstracta, no lo sé, pero Él estaba diciendo comunión. Comunión. Entonces, ante este aspecto, ¿verdad? Hermano, hablamos de comunión. Hay momentos en los que en la oración no nomás es hablar. Hay momentos en los que debemos permitirle a Dios que nos dé esa respuesta a todas esas inquietudes. Hay momentos en los que debemos de guardar silencio para que Dios hable a nuestras vidas.
y podamos hacer un tiempo importante de reflexión. No nomás es hablar palabras, la repetición de palabras. Hay momentos en los que tenemos que callar para que Dios obre bendición en nuestras vidas. No nomás es ¿estamos ahí o no estamos ahí? ¿Quién puede decir amén? ¿Verdad? Ante este punto, permitamos que en esta mañana Dios hable a nuestros corazones, porque Dios quiere hacerlo. Él quiere que también tú puedas hablar con Él, pero también en esta mañana Dios quiere que cada uno le demostremos quién ha sido Él para nosotros. Esto habla de fe. Como dijimos que decía el verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Híjole, a veces las personas que limitan el crecimiento en la vida del hermano son los que tenemos muy cercanamente ahí. Pero reitero, estas personas hubiesen querido tener esa fe madura, esas personas hubiesen querido esa fe demandante, ¿verdad? Estas personas hubiesen querido tener esa fe robusta que Bartimeo en este tiempo exteriorizó, realizó y recibió bendición de parte de Dios. Prepare su corazón en estos momentos, porque el siguiente verso culmina con algo que tiene que ver con nuestras vidas. ¿Cómo dice el verso 50? A ver, quiero que se levante un varón y me lo lea con voz alta. Amén. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Amén. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Yeshua, y vino a Jesús. Dios mío. En aquel tiempo la capa era un distintivo de las personas que vivían en la calle. La capa era una especie de manto, que el día de ahora pues más o menos lo podemos visualizar. Era una especie de manto en la cual la persona lo usaba para cuidarse de las inclemencias del clima, ¿verdad? De las inclemencias del clima. Pero ¿qué hizo Bartimeo con la capa? ¿Por qué la arrojó? Porque él estaba convencido de que él ya no tenía que volver a usarla. Amén. Él estaba convencido de que Dios iba a sustentar, de que Dios iba a proveer. ¿Estamos ahí o no estamos ahí, hermano? ¿Verdad? O sea, Bartimeo tenía la convicción y la seguridad de que iba a adquirir una nueva vista. Y al arrojar la capa, él pudo en su corazón creer de que él ya no la iba a necesitar, como diciendo: que la use quien la tenga que usar. Que la use quien la tenga que usar. En esta mañana, por medio de esta palabra, por medio de esta ilustración, Dios nos habla a cada corazón y te dice: despójate de esa capa. Despójate de esa capa. ¿Cuál es el mensaje hacia este verso? ¿Cuál es el mensaje de esta mañana?
Muchas veces tienes que soltar lo que tienes para recibir. Muchas veces tienes que soltar lo que tienes para recibir. Pero a veces nuestra vida no ha sido renovada y restaurada. Ese poder del Espíritu Santo no ha hecho un efecto y un rema importante en nuestras vidas. Cuando Dios nos dice, tienes que deshacerte de algo para que puedas recibir bendición de parte de Dios. Oh, Dios mío. Ante este punto, para que podamos ver funcionar la fe y la bendición de parte de Dios, a veces debemos de soltar. Hay muchas veces Dios ya nos ha dicho que tenemos que soltar ciertas cosas de nuestras vidas. ¿Hablando de qué? Podemos hablar del diezmo, pero ¿sabe qué? Yo quiero tocar un punto importante. Hablando interiormente, Dios ya nos ha dicho en mucho tiempo y repetitivamente, orgullo, despójate de todo orgullo, de toda soberbia. No sé, Dios ya nos ha repetido en ocasiones qué es lo que no nos sirve para que la fe que viene de parte de Dios pueda funcionar adecuadamente, pero nosotros nos aferramos a ese tipo incluso hasta de sentimientos que se generan en nuestros corazones. Y que ¿sabe qué? Ese tipo de sentimientos son un límite para que usted no pueda recibir bendición de parte de Dios. En este momento, empiece a preparar su corazón, porque Dios quiere tocarlo y Dios quiere bendecirle. Verso número 51. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y seguía. Y enseguida, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Alabado sea el Eterno. ¿Verdad? ¿Usted cree que nuestro Señor Yeshua no sabía que Bartimeo quería una vista nueva? Ya lo sabía. Él ya sabe en esta mañana cuál es su prioridad. Él quiere bendecirle en esta mañana. Él sabe cuáles son nuestras inquietudes. Él sabe cuáles son nuestros anhelos. Él sabe qué tipo de preocupaciones están limitando en este tiempo el que nosotros podamos seguirle, como lo hizo Bartimeo. Seguía, ¿verdad? Yo no creo que Bartimeo en ese momento le podría decir, Señor, pues guíame, llévame a una esquina más productiva, ¿no? Porque aquí pues casi ya no pasa gente y la gente no da. Yo no creo que ese tipo de petición viniera de Bartimeo. Dame otra esquina porque aquí pasa mucha gente, pero ¿sabes qué? Pues no aportan. ¿Usted cree que ese tipo de petición la pudo haber hecho Bartimeo? No, claro que no. En este momento Dios quiere hablar, ¿verdad? ¿Cuál es la cuestión de todo esto que estamos hablando? Que Bartimeo, así como cada uno de nosotros, confiese con su boca para recibir. ¿Por qué? Porque si no confesamos con nuestra boca, ¿verdad?, que usted ha creído en su corazón, ¿sabe qué? No va a poder venir una bendición de parte de Dios. Y esta palabra clave en este versículo es seguía. Esta palabra clave es seguía, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Bartimeo?
le siguió al maestro, ¿verdad? Sabes que el maestro, ese es el más interesado en que usted en esta mañana pueda recibir un milagro de parte de Dios. Sabe que el más interesado del que usted pueda estar recibiendo día con día y momento a momento, que usted pueda ser restaurado en el hombre interior por su Santo Espíritu, es el Maestro. Y esta mañana Dios quiere bendecir. Usted conoce cuál es su área. Usted sabe cuál es su problema en este momento que lo está limitando. Usted sabe cuál es la prioridad. Porque no puedo decir necesidad. Dios no se mueve por necesidad. Dios se mueve por la fe que hay en su corazón. Dios no se mueve por necesidad. Dios se mueve por la fe que hay en su corazón. Y si usted no desarrolla fe, ¿sabe qué va a pasar? Usted le va a amarrar las manos a Dios y Dios no va a poder obrar en su vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en esta mañana Dios quiere hacer la obra. Y nos dice, como lo dije hace un momento, la fe genuina produce cambios radicales, sustanciales, reales, en conducta y carácter. Dios mío, alabado sea el Señor. ¿Quién puede decir amén? Denle un aplauso al Todopoderoso. Amén. Dios quiere bendecir en esta mañana. Aleluya. Y eso fue lo que impactó a mucha gente en aquel tiempo. Ese fue el impacto que causó y que generó, ¿verdad? La forma en que nuestro Señor Jesucristo hablaba, la forma en que nuestro Señor Jesucristo obraba milagro en las personas. Le pido por favor a la persona del teclado que me apoye. Disculpe que no le informé. Porque Dios quería que a la brevedad posible esta palabra la recibiera cada uno de nosotros. Prepárese en este momento y empiécese a despojar de toda carga. Arroje esa capa. Esa capa que Dios en todo momento ya lo ha dicho en repetidas ocasiones. Esto no me sirve. El corazón contrito y humillado es el que Dios respalda. El corazón contrito y humillado es el que necesita ese corazón nuevo, ese corazón de carne que en este tiempo necesitamos cada uno de nosotros para poder entender y comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén, hermano. Así como Bartimeo, en esta mañana, yo quiero que se ponga de pie. La Biblia dice en el libro de Daniel que el pueblo que conoce a su Dios creerá y se esforzará. Amén. Permita que ese toque especial del Espíritu Santo en esta mañana pueda obrar. Abra su corazón y háblele a Jesús, porque Él quiere bendecirle, Él quiere restaurarle, Él no quiere verlo derrotado. Oh Dios, aquí está tu pueblo en esta mañana. Este pueblo que vive existencialmente en tu presencia, reconociéndote como ese Dios vivo
como ese Dios poderoso, como ese Dios que renueva, que cambia y que transforma las vidas, Señor. Oh Dios. Aquí está este pueblo que en esta mañana, a la brevedad posible, necesita tener un encuentro con tu autoridad divina. Oh Dios, toca en esta mañana. Háblele al Señor en estos momentos, porque la palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Oh Dios, perdónanos, perdónanos en este tiempo. Por no haber sido lo suficientemente diligentes para entender y comprender que escuchando, hablando y tomar una decisión, podemos formarnos una creencia real de quién eres tú y que tú vas a obrar milagro en nuestras vidas. Oh Dios, aquí está tu pueblo en esta mañana. Aquí está tu pueblo esta mañana, Señor. Este pueblo que te necesita. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu.
bendiciones abundantes, Padre eterno. En este momento ponemos nuestras vidas y todas nuestras esperanzas en ti, porque tú eres Dios, el Dios de la gloria y el Dios de la misericordia. Dígale, purifícame y levántame, Señor. Dígaselo con todo su corazón. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder, Señor. Esta mañana, y que tu palabra, y que el mensaje y la exposición de estos momentos, Señor, pueda hacer efecto. Estoy muy seguro porque tú eres poderoso, porque tu palabra es viva, es eficaz y va más allá de toda intención de mi corazón y de los pensamientos. Oh Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, la alabanza y el reconocimiento de nuestras vidas, Padre eterno. Y recibimos en estos momentos tu palabra, pero siendo formados y fortalecidos y bendecidos en el hombre interior por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias en estos momentos porque sabemos que tú estás aquí y se cumple tu palabra cuando dice que donde dos o más estamos reunidos en tu poderoso nombre, tú manifiestas de tu amor, de tu gloria, de tu poder y de tu misericordia. Denle un aplauso al que vive y reina. Denle un aplauso fuerte al Señor de señores. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes, al Príncipe de paz, al que sobrevive, al que su gloria nos dé. Amén, 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 Señor. En estos momentos, para culminar, permita que Dios le hable. Guárdense el momento de silencio, en el que Dios le va a dar respuesta a toda inquietud, a toda duda, a todo temor.